Tenemos en la línea telefónica al economista y politólogo Mario Campa, a quien le doy la bienvenida, como todos los jueves. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Hola, Serena, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz año a todos. Feliz año a ti también. Y bueno, pues el tema que nos traes hoy es un tema muy interesante y tiene que ver con la estrategia de mercado de una empresa. A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Bueno, lo que pasa es que Estados Unidos está investigando el mercado de los procesadores de carne, pues esto incluye, por supuesto, res, pollo, que son las carnes principales, el puerco también, y a raíz de eso, pues ha denunciado que los 4 jugadores más grandes del procesamiento de carne, incluido, por ejemplo, Tyson o JBS, que son marcas ya muy grandes a nivel mundial, pues que puedan estar fijando precios, ¿no? Controlando, manipulando la oferta o los precios, pues para ampliar sus márgenes y ampliar su utilidad. A raíz de eso, pues ha habido cierta presión sobre Bachoco, porque aquí también hemos visto incrementos muy similares a los que se han dado en Estados Unidos, con aumentos de doble dígito en el precio, por ejemplo, del pollo, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso, la revista Fortuna y otros medios han retomado el tema y en estos momentos, pues quizá convendría que la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, investigue ese mercado, ¿no? Porque lo que vemos en los reportes trimestrales, que son públicos de la empresa Bachoco al cotizar en la bolsa, es que ha tenido un incremento muy fuerte, brutal de ventas en este 2021 de casi 30%, y sin embargo con menores volúmenes de venta, por ejemplo, de pollo, ¿no? Entonces eso hace especular, y lo dice también la revista Fortuna, de que están controlando la oferta, ¿no? Están conforme los minoristas le han pedido más pollo, o los distribuidores, pues Bachoco dice que no tienen, ¿no? Eso por supuesto presiona al alza los precios y pues los márgenes se expanden, ¿no? Que es algo que se ve en el reporte trimestral. Entonces hay evidencia, el caso es muy similar al de Estados Unidos, para cuestionar las prácticas de Bachoco en este momento, ¿no? Mario, en el caso, por ejemplo, de Bachoco, que es una empresa nacional y que sabemos cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿es algo similar, digamos, la estrategia que están tratando de implementar como la estrategia que implementan quizá algunos de los grandes de las industrias tecnológicas que muchas veces, más allá de lo que te venden, quieren pues subirle los precios para aumentar el precio de la marca, pero en realidad pues esto es totalmente diferente porque estamos hablando de alimentos y debe de ser pues lo esencial para las personas, ¿no? Sí, digo, el alimento, pues los alimentos conforman una parte importante del INPC, ¿no? Que es el índice de referencia del índice para medir la inflación, y el pollo representa aproximadamente el 1.6%, sin contar el huevo. Y también, pues hay que decirlo, Bachoco no solamente produce pollo, sino huevo, pero también además está incursionando en el mercado del puerco. Entonces tiene, por supuesto, una escala mayor, puede hacer subsidios cruzados también, puede restringir un cierto producto para impulsar otro. Eso es lo que te da el poder del mercado, no son prácticas desleales que deberían ser, por supuesto, investigadas. Por ejemplo, también hay mucha proximidad de los dueños de Bachoco con el mercado de fertilizantes, particularmente la importación, y eso pues también vuelve delicado que tanto poder de mercado pues se pueda estar utilizando para manipular precios, ¿no? Que es la acusación de la Casa Blanca, la hizo el mes pasado, e insisto, dadas las muestras o la evidencia que proporciona y los argumentos aquí en México, pues hay también suficiente evidencia para iniciar un caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, que sabemos, pues esta es una empresa que da empleo a muchas y muchos mexicanos. En ese sentido, ¿se pudiera relacionar quizá un poco el aumento de precios también con aumentar las prestaciones o el bienestar de sus empleados o no? En el caso de la inflación, en estos momentos tiene que ver más con, bueno, en el caso del campo, por un aumento en los fertilizantes, ¿no? Ese es uno de los principales productos que están aumentando. También, por supuesto, hubo algunas sequías, lo cual pudo haber afectado a ciertos productos como el azúcar o el café en Brasil.
Ha habido también en algunos casos pues un aumento en los insumos. Por ejemplo, si están subiendo los precios de la gasolina o el diésel y los tractores son impulsados por este combustible, pues eso también se refleja en más costos de insumos. Por otro lado, pues también en algún momento hubo un aumento en ciertos metales, lo cual pudo haber encarecido cierto equipo que se utiliza en las granjas. En fin, hay un ambiente ahorita un poco generalizado de inflación a nivel mundial, y eso por supuesto impacta también al campo. Sin embargo, pues no es razón para que haya tanto aumento de precios, no tiene que estar justificado, y sobre todo cuando hay tanta concentración en un mercado, pues es muy fácil que un productor pueda manipular los precios, ¿no? Y pueda estar, por ejemplo, restringiendo la oferta, y con esas presiones de demanda, pues el precio se va subiendo, y los márgenes de utilidad se van expandiendo, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado, y hay que revisar cuáles son los argumentos, porque incluso la misma empresa en el último reporte trimestral dice que la demanda fue menor. Entonces, ¿por qué entonces estamos viendo este aumento tan alto de precios? No son algunas cuestiones que hay que revisar. Claro, y sobre todo porque esto pues afecta al ciudadano que cada día, pues por ejemplo el pollo, que siempre había sido un producto muy barato, y es cierto, cuando vas al supermercado se ve ese aumento de precios, y al final del día pues eso se refleja en lo que la gente gasta diariamente o mensualmente, depende qué tanto pues ellos pues surtan, ¿no?, sus alimentos. Sí, claro, por supuesto, Casi un 50% nos decías, ¿no? el 50%, ¿qué, perdón? Un 50% de aumento en el precio. No, el precio del pollo ha subido más o menos entre un 12 y Okay. 15%, ¿no? Año contra año. Lo cual pues sigue siendo muy muy alto, ¿no? Porque Sí, es sí. casi el doble del resto de la inflación, ¿no? Entonces, por eso, pues hay razones para suponer que pueda haber algo raro pasando, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, fuera de las gasolinas y del transporte, es precisamente carnes lo que está subiendo más, ¿no? Del resto de su propio índice de precios al consumidor. Entonces, pues es muy raro, ¿no?, que este alimento tan básico esté subiendo tanto así de precio. Eso afecta también a otros empresarios, supongo. Sí, bueno, pues podría afectar en el caso del pollo, pues, por ejemplo, a ciertos distribuidores de alimentos, puede afectar a algunos restaurantes, puede afectar en el caso pues también de que fueran a otras carnes, pues a ciertos comedores, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los hogares mexicanos consumen menos carne que países desarrollados, carne de res, porque suele ser más cara, ¿no? Y además ha subido mucho de precio por la demanda china en particular, ¿no? También el precio, por ejemplo, del puerco. Y generalmente cuando sube mucho el precio la carne, los hogares lo sustituyen pues por carnes un poco más económicas, ¿no? Por pollo, por ejemplo, por el mismo puerco, que son, por cierto, carnes que han subido, sobre todo el puerco de consumo, mucho el consumo, digamos, kilos por anuales a nivel nacional, mientras la res incluso pues ha estabilizado o en algunos casos hasta caído, ¿no? Entonces esto también puede estar pasando, ¿no?, que al subir el precio uno de los productos puedan estar sustituyendo hacia otro tipo de animal, ¿no?, otro tipo de carne. Hasta el momento, Mario, ¿la COFESE no se ha manifestado al respecto? No, estas investigaciones pues muchas veces toman meses o incluso puede estar ya investigando, ¿no? Pero no va a revelar todo lo que está haciendo en un caso, ¿no? Muchas veces se pronuncia incluso hasta que ya tiene una sanción o cuando ya tiene elementos muy fuertes. La otra que también podría suceder es que incluso el gobierno federal, a través, por ejemplo, de las mañaneras, que sabemos que es un insumo muy importante para dar a conocer cierta información, la Casa Blanca lo hace a través de comunicados, ¿no?, de la página, por ejemplo, de la Casa Blanca, esta demanda o esta molestia que está haciendo el mercado de las carnes, del procesamiento de carnes, y en el caso de México podría ser también a la mañanera que se informe un poquito más, ¿no? Pero pues finalmente la COFESE es la que le hemos encargado el mandato de que vigile a ciertos mercados o los mercados, de que no tengan necesidad de concentración, de que no haya prácticas desleales, manipulación de precios, concentraciones que puedan llevar también
aquí el mercado todavía pues se concentre más. Todo eso es función de la COFECE, no aquí en México. En Estados Unidos, la Casa Blanca ya ha hablado de acciones que van a hacer al respecto o todavía no. Sí, por ejemplo, todavía no, digamos que no hay sanciones para grandes productores, pero prácticamente le declaró pues una guerra porque está nombrando ya explícitamente a los productores, está anunciando que hay un aumento de ventas acompañado de una expansión de márgenes y está, por ejemplo, ya anunciando una serie de subsidios para pequeños emprendedores. Pues es una forma también de restarle cierto poder a los productores más grandes, ¿no? Pero por supuesto podríamos ver más acciones y en caso de que haya evidencia de fijación de precios, pues es un delito, incluso puede llegar a ser delito penal, ojo, por manipular precios puede llevar a alguien a la cárcel, ¿no? Si en el caso incluso de que estén actuando en nombre de una empresa y se demuestra, por ejemplo, que hubo llamadas o que hubo encuentros donde explícitamente acordaron manipular precios, manipular la oferta, eso puede ser una sanción, llevar una sanción penal, no nomás una sanción económica. Entonces es un asunto muy delicado y por supuesto esto requiere su investigación, ¿no? No se trata de señalar sin tener evidencia, pero sí hay ciertas ocasiones en que hay pistas que te pueden decir, bueno, hay que investigar más este mercado porque son condiciones atípicas, son ganancias extraordinarias, son algunos factores que se están conjuntando y entonces pues es hora de investigar. Así es, pues vamos a estar muy pendientes de estas investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos. Vamos a ver, pues por la parte del gobierno mexicano, qué es lo que se hace, si alza la voz la COFECE, porque pues no se vale manipular el mercado, porque al final del día a quien termina perjudiciando, pues es a la mayoría y solamente beneficia a estas familias, pues que tienen bastantes miles de millones ahorrados. Sí, claro, porque en algunos mercados pues hay muchísima competencia, pero en otros no tanto, y sobre todo cuando se va concentrando un mercado, porque hay, por ejemplo, la compra de los jugadores más chicos por parte de los grandes, eso puede llevar a cierta consolidación y entonces en algunos pequeños pueblos o algunas pequeñas ciudades puede haber solo incluso un solo distribuidor de ese alimento o de ese producto. Y en este caso, pues puede establecer casi el precio de monopolio, ¿no? Así es. Entonces, de ahí que sea necesario, por supuesto, promover la competencia, pero no más promover la competencia, sino también mantener a raya a esos factores que tienen un mercado muy concentrado, porque tienen mucha habilidad para, pues, extraer incluso rentas de los consumidores y lograr ganancias extraordinarias. De ahí que en este caso pues sea muy importante. Ha habido usuarios que han llamado a hacer un boicot, por ejemplo, de los productos de bachoco, pero yo creo que tiene que ser más bien investigado por la COFECE y quizá denunciado por el gobierno federal, ¿no? Y ya después que venga lo que tenga que venir en cuanto a sanciones, si es que las hubiera, ¿no? Así es. Mario Campa, muchísimas gracias por hablarnos de este tema, porque muchas veces pues estas situaciones se presentan y uno pues que no es economista y que quizá no le entiende tanto este tema de las gráficas, los numeritos, pues no nos enteramos de que esto está sucediendo y solamente cuando vas al supermercado pues notas este aumento de precios. Sí, es importante pues por supuesto que este tipo de cuestiones salgan, ¿no? A relucir, porque muchas veces somos excesivamente tolerantes, ¿no? Con ciertas empresas que puedan estar incurriendo en este tipo de prácticas, porque a pesar de que pues se tolera o se permite la actividad privada y la libre empresa, eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieren, ¿no? Están sujetos a ciertas leyes, a regulaciones, y eso pues debe ser cumplido en beneficio pues principalmente de los consumidores y también del interés general, ¿no? Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Muy completo tu intervención del día de hoy. Gracias, Elena, que tengan todos un buen día. Nos vemos pronto. Igualmente.